Buenas tardes, bienvenido al periódico El País. Seguimos con nuestro ciclo de entrevistas políticas en el diario El País. Hoy tenemos con nosotros a Samuel Doria Medina. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Uno de los rostros más reconocidos de la oposición boliviana, candidato en 2005, en 2009, en 2014. Es inevitable la pregunta, ¿será candidato en 2019? A ver, yo creo que estamos ante una situación compleja en este momento, porque esta nueva ley de organizaciones políticas es una trampa para que dejemos de lado el tema del 21F, que tiene mucho éxito, que lo tiene al gobierno contra la pared, y claro, desde el gobierno salen con la idea de dejar de lado el 21F, de arrinconar a las plataformas y plantear un escenario electoral. Pero si uno se fija, esa ley está claramente destinada a asegurarse que el candidato oficialista tenga éxito. Entonces, estamos ante la disyuntiva en este momento. Si seguimos con el 21F, o si participamos en esa elección primaria. Es una disyuntiva compleja. Todavía no ha salido la reglamentación, tendremos que tener todos los elementos para tomar una decisión. Usted está más por, bueno, faltan elementos, pero ha habido precedentes como en Venezuela, donde no participó la oposición en las elecciones. ¿Ustedes están más por participar o por buscar otro tipo de... Pero a ver, si vemos lo que ha pasado en Venezuela en algún momento toman la decisión de participar y a todos los candidatos los inhabilitan, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse de que este es un modelo que se aplica en todos los países donde está vigente el socialismo del siglo XXI. Si vemos en Nicaragua pasó algo así. Vetaron a gran parte de la oposición antes de las elecciones. En Venezuela a Enrique Capriles lo inhabilitan, a Leopoldo también, e incluso a Corina Machado. Entonces, yo me temo que estamos ante una situación muy parecida. ¿Comparte la afirmación de que a Evo Morales hay que ganarle en las ánforas o hay que aplicar, digamos, la Constitución para dejarlo fuera? Bueno, si se dieran las condiciones para ir a una competencia donde haya un tribunal electoral que cumple las reglas, donde haya reglas claras, desde luego que no hay razón para no hacerlo, pero la duda es si el tribunal electoral va a hacer respetar la Constitución, si esa ley no es una trampa para evitar de que haya un candidato de la oposición. Un solo artículo le menciono. Se establece de que si hay algún candidato con una acusación jurídica, puede ser eliminado. Y sabemos muy bien que el gobierno tiene las llaves del tema judicial, entonces parecería ser que quieren ver cuál va a ser el candidato para aplicarle el veto judicial. El escenario que pinta es complicado porque quedan apenas 40 días, según lo que se explica, para tener claro este tipo de alianzas y saber lo que va a hacer. No tienen decidido qué van a hacer. Bueno, como le decía, estamos esperando ver ese reglamento, con lo cual vamos a tener un panorama completo del escenario primarias y habrá que tomar decisiones en las próximas semanas. A usted sí le hemos escuchado señalar en pasadas elecciones y después de los resultados de últimas elecciones que usted se mantendría firme en su voluntad de intentar ser presidente. ¿Cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas en esta carrera? A ver, no hay duda de que por encima del deseo de una persona de conducir su país está el cumplimiento de la ley. ¿Qué sentido tendría que ir a unas elecciones si aceptamos que no se cumple la ley? Podría darse el escenario de que gane un candidato opositor
y digan que no, que es empate técnico, de que hubo una mentira y que no acepten el resultado. Entonces, ese es el peligro. Si aceptamos una vez que no se cumpla la ley, que no se cumplan los reglamentos, posiblemente estamos en un escenario donde se vuelva a acomodar las leyes y las reglas al oficialismo. Su valoración sobre Carlos Mesa, que es otro de los líderes de oposición que está despuntando, digamos, en las encuestas. Bueno, Carlos Mesa es un expresidente que está a cargo del tema del mar. Esa es la razón por la cual él obtiene un gran respaldo, porque el tema del mar es un tema de todos los bolivianos. Y él ha manifestado de manera pública, privada, de que él no quiere ser candidato. Entonces, me imagino también que parte de la intención de esta ley de organizaciones políticas es precipitar una decisión. Él tenía aparentemente hasta el próximo año para tomar decisiones, pero ahora tendrá que tomar decisiones a corto plazo también. ¿Sería un buen candidato en cualquier caso? Bueno, si él se decide, si él toma la decisión de serlo, si cambia de opinión, no hay duda de que puede ser un buen candidato, pero el tema central es que él manifiesta que no le interesa ser candidato. También hay acusaciones sobre Carlos Mesa, también hay acusaciones o intentos de pleitos abiertos sobre su persona. ¿Cómo está su situación judicial en este momento? Bueno, yo debo ser la persona más investigada en este país. A lo largo del tiempo me han tratado de hacer 17 juicios. 16 se han caído porque no tenían ningún elemento de delito. Y el 17º es también un absurdo, pero está pendiente. Los otros se han archivado, se han extinguido. Tengo pendiente un juicio de responsabilidades, donde lo acusan al presidente Sánchez Lozada y me meten a mí, pese a que yo nunca he participado en un gobierno de Sánchez Lozada, me meten en esa misma bolsa, justamente con la idea de mostrarme como si fuera parte del grupo, del equipo de Sánchez Lozada. Me han hecho una acusación de que ha habido un daño económico al Estado en una renegociación de deuda externa con los Estados Unidos, donde hemos obtenido una condonación de deuda de 360 millones de dólares. ¿Qué daño al Estado puede haber? Dicen de que se mantuvo un programa por exigencia de los norteamericanos, Fundapro, que es el programa tal vez más exitoso que hay en nuestro país, que explica por qué somos un país que a nivel mundial tenemos un microcrédito muy desarrollado en Bolivia. Se mantuvo o se dio un crédito a esa fundación ha devuelto todo el crédito en menos tiempo del que tenía y con esos recursos se ha desarrollado todo el microcrédito en Bolivia. Entonces, no hay consistencia, no hay delito en aquello, pero bueno, este gobierno no le interesa si están bien o si están mal, sino utiliza como un mecanismo de represión a la justicia. El pasado jueves aquí en Tarija hubo un acto básicamente convocado, digamos, por el MNR, pero acudieron fuerzas o líderes del departamento de otras fuerzas políticas. Se mencionó su nombre, o sea, que de alguna forma daba el aval a ese acto, que de alguna forma buscaba conformar una unidad de cara a las primarias, ¿no? a las alianzas que hay que registrar hasta octubre. ¿Tenía conocimiento de este acto? Me enteré ese día y no es el único acto, ¿no? Se han dado también en otros departamentos del país, porque creo que todos perciben de que es fundamental la unidad. Sea el camino que elijamos, tenemos que llegar a la unidad, y no solamente porque la lógica muestra de que hay una mayoría de gente que está en contra de este gobierno, pero si se va dividido, ha habido malas experiencias que benefician al gobierno.
pero también porque hay una exigencia muy clara de la población. La población en todos lados dice, tienen que unirse, tiene que haber unidad. Precisamente habló de la funcionalidad de ciertas divisiones en la oposición. Usted la sufrió en 2014 y parte de la gente que estaba participando en este evento fue la gente que partió la oposición y que se sumó, digamos, a Tuto Quiroga en el último momento. ¿Cómo cree que es posible volver a conformar todas las alianzas, una alianza con todas las fuerzas? Bueno, yo creo que se han dado cuenta de que cometieron un error, ¿no? Porque le dieron los 2/3 al oficialismo en el Congreso y por eso mismo hay este reclamo de la población de que es muy importante de que no se vuelva a cometer esos errores. ¿Cree que es posible la unidad incluso con esa fuerza? Bueno, yo creo que es posible no solamente porque los políticos vean el camino de la unidad, sino porque hay una presión de la población. Yo creo que el político que quiera apartarse de la unidad va a ser duramente castigado por la población. Bueno, ya hay un antecedente, ¿no? En La Paz hubo un candidato que cuando se le planteó unidad respondió que se unan los débiles y esa actitud fue duramente castigada. Él no obtuvo ni siquiera el 2%, perdió la sigla, ¿no? Entonces creo que el mensaje está claro. El tema de las primarias también arriesga mucho el tema de las siglas, ¿no? Porque quien se anote, quien no participe, Unidad Nacional está dispuesta, digamos, a arriesgar la sigla en esta carrera. Mire, yo creo que en este momento está en juego la democracia del país. Que uno sea candidato o no sea candidato, que un partido participe o no, es secundario, porque si anteponemos los intereses personales o partidarios, claramente no habría solución posible. El tema de las primarias adelanta la definición de candidatos y también da mucho más tiempo del que han tenido en otras ocasiones, digamos, para pactar un programa de gobierno. ¿Cómo valora? Empecemos valorando los peores errores que está cometiendo el movimiento al socialismo, después hablamos de las posiciones que ustedes plantean para mejorar estas. ¿Cómo valora, digamos, la gestión del movimiento al socialismo y cuáles cree que son sus peores errores? Bueno, su error fundamental está en el hecho de no querer respetar la Constitución. Fueron muy claros, el referéndum del 21 de febrero del año 2016 no fue una iniciativa de la oposición, fue el gobierno el que llama y convoca a la población, hace un referéndum para tratar de ir a la reelección. Dicen muy claramente en todos los ámbitos nacionales e internacionales que si perdían, se iban a su casa. Se va a ese referéndum, se gana el no. El gobierno, recuerdo que esa noche no reconoce, dice no, veamos el resultado, empate técnico y no sé qué cosas más. Se termina a los 2 días el escrutinio y claramente ganó el no, sin ninguna duda. Si ganaba por un solo voto era suficiente, ganó por 160,000 votos más. Entonces, ese yo creo que es el error más grande, yo diría el pecado capital de este gobierno, que si insiste en repostular a Evo Morales puede salir de la democracia, puede salir de la Constitución y convertirse en un gobierno de otra índole. Yo creo que este error que cometen es tan grave que hace que haya una amenaza contra nuestra democracia de un cáncer que es la dictadura. Entonces sabemos bien que para contrarrestar o para evitar ese cáncer, para extirparlo, la solución es la unidad, es el respeto al 21 de febrero, el respeto a la Constitución. En aspectos puntuales, ¿qué está planteando desde Unidad Nacional, por ejemplo, la gestión de los hidrocarburos? A ver, yo creo que este gobierno
además de tener su pecado capital de ir contra toda la lógica de la democracia, es el primer presidente democrático que no quiere respetar el voto del pueblo. Todos los otros presidentes en estos 36 años de democracia han tenido altas, bajas, pero todos han respetado el voto del pueblo. Entonces, además de ese pecado capital, la población ve que ya no maneja adecuadamente los recursos de la población. Ejemplo claro, el tema de la economía. Bolivia ha recibido en los últimos 12 años más recursos que en el resto de su historia. ¿Y cómo han usado esos recursos? Está claro que había que utilizar los recursos del gas para diversificar la economía, para no seguir dependiendo del gas. Pero si vemos los resultados ahora, hoy Bolivia es más dependiente del gas que hace 12 años. Es más dependiente de las materias primas que hace 12 años. Pero además el error de este gobierno ha sido tan garrafal que cuando se esperaba que diversifique la economía, nos ha hecho más dependientes del gas. Esa inversión, la inversión más importante de la historia de Bolivia, $1.000 millones en la planta de fertilizantes, hace de que cuando haya problemas con el gas, cuando falte el gas, no solamente va a afectar a la exportación Argentina y Brasil, sino también va a afectar a la principal industria. La energía, la mayor parte de la energía en Bolivia ahora depende del gas, la energía termoeléctrica. Se ha invertido también más de $1.000 millones en energía dependiente del gas. Entonces, ese es un error garrafal que ha cometido este gobierno. Lo lógico era pues que se diversifique la economía, que se potencie otros sectores y no se dependa solo del gas. Ni qué decir si vemos el uso de los recursos en otras actividades. Si vemos si se ha mejorado el capital humano, por ejemplo, que ahora es fundamental para el desarrollo. Vemos que en materia de salud, hoy se gasta en salud, en términos proporcionales, menos de lo que invierte Haití en su país. Se invierten $250 por habitante por año. El promedio sudamericano es de $750. O sea, nos hemos apartado en estos últimos 13 años, nos hemos alejado más del promedio sudamericano. Y eso nos muestra que para poder resolver el problema de la salud vamos a tener que hacer grandes inversiones, por lo menos por una década. Pero además el problema no es tanto de ladrillos y cementos, sino de recursos humanos. No tenemos la gente que pueda trabajar en el sector salud. Hoy en día tenemos menos médicos per cápita que lo que habían hace 12 años, porque se ha desincentivado a que vuelva mucha gente, se paga muy mal en el sector salud bueno, como resultado de eso, más de la mitad de los bolivianos no tienen un seguro médico. Se está hablando del seguro universal de salud. ¿Ustedes son partidarios, digamos, de implementar un seguro universal de salud? Sabemos que Evo Morales sabe dónde le aprieta el zapato y que es muy demagogo, ¿no? También el año 2014 se habló del problema de la salud y él ofreció que se iba a invertir miles de millones de dólares en 44 hospitales. Se han hecho 4. A este ritmo vamos a necesitar 50 años para resolver y no se dan cuenta que el problema central no es de ladrillos y cemento. ¿Qué se ha hecho para mejorar la situación de los médicos, para atraer más médicos? Nada. ¿Cuál es su propuesta sobre recursos humanos? Bueno, ni qué decir de educación, ¿no es verdad? Le doy un solo dato que creo que nos muestra la terrible realidad de la educación. El año pasado se han destinado más recursos a hacer canchas de fútbol de césped sintético que a la ciencia y a la tecnología.
solamente como una muestra, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, pues, ya no querer que el Estado sea el principal inversionista en la economía. Hay que dar un lugar más importante a los emprendedores. Obviamente el Estado se quedará con lo estratégico, con el gas, con el petróleo y con la energía, pero todo lo demás habrá que abrirlo a la inversión privada, y los recursos que tiene el Estado ya no tienen que destinarse a hacer grandes fábricas, grandes elefantes blancos que no funcionan, que generan pérdidas, sino se tendrá que destinar los recursos a la salud, a la educación, a la justicia. Tiene que haber un cambio estructural del uso de los recursos del Estado. En materia de pymes, que son seguramente las empresas más castigadas en este tiempo, con diferentes medidas, con el doble aguinaldo, en fin, incrementos sin acordar en tripartito, ¿cuál sería el planteamiento, digamos, desde Unidas? Bueno, nosotros trabajamos muy de cerca desde hace muchos años con la pequeña y mediana empresa, porque ahí está el origen de nuevos productores, ¿no? Y este gobierno los ha castigado sistemáticamente con una serie de medidas. Lo que hay que hacer es tener una actitud completamente distinta hacia el productor. El gobierno actual está en competencia, el gobierno actual quiere generar empleos de gente en el sector público. Lo que se necesita es que haya mucho más emprendedores. Estamos en el siglo XXI, el siglo de los emprendedores. Un solo dato que le doy que a mí me ha impresionado bastante: el expresidente de Costa Rica, Oscar Arias, escribió un artículo hace unos meses donde mencionaba, justamente para mostrar este tema, que el año pasado Apple, la empresa que hace los iPhones y todo lo demás, que fue originalmente creada por dos jóvenes en el garaje de la casa del padre de Steve Jobs, el año pasado ha producido más que Venezuela y Cuba juntas, pese a que Venezuela todavía es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, pero que está como está y que no produce por el hecho de que todo quieren que lo haga el Estado, ¿no? Entonces está claro de que hay que dar espacio a los emprendedores, a los pequeños productores, y hay que manejar bien las pocas empresas públicas que hay que mantener. YPFB no puede seguir siendo manejada como hasta ahora. Imagínense, en 12 años se ha cambiado 9 o 10 presidentes, ya he perdido la cuenta. Imagínense qué estabilidad puede tener, qué planes a mediano plazo puede tener una empresa que cambia 10 veces a un promedio de un año y unos meses. Y gran parte de ellos están acusados por corrupción, algunos en la cárcel. Lo que muestra que este gobierno no le ha interesado la principal empresa del país, que la ha visto como un botín político, como un lugar donde asaltar, ¿no? Específicamente sobre el tema del doble aguinaldo, que es un tema esencialmente electoral, ¿cómo usted lo plantearía este asunto? El problema central aquí son las pequeñas y medianas empresas. Yo me temo que si se va adelante con esa medida, en los primeros meses del próximo año vamos a tener una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas que tienen que cerrar sus puertas. Y eso va a generar más desempleo. Ya hay problemas con el empleo, ya hay mucha gente que ha perdido sus empleos. Si el gobierno va adelante con esa medida electoral, va a causar que las pequeñas y medianas empresas se cierren. Por hacer la comparación entre Bolivia y lo que ha sido, Bolivia equiparando el régimen de Morales con el que pudo ser de Cristina Kirchner y lo que ha resultado después del cambio, por los problemas económicos que está atravesando ahora el país vecino, que aquí en Tarija lo sufrimos particularmente. ¿Qué cosas tendría que hacer un futuro gobierno para no seguir esa misma deriva?
Bueno, el gobierno de Macri ha cometido muchos errores, ¿no? Para mí el principal error fue levantar ese impuesto a la exportación a los pocos días de iniciar su mandato, a cambio de nada, ¿no? Entonces las grandes empresas, los grandes exportadores argentinos recibieron ese premio y no invirtieron en su país, no hicieron nada para contribuir al país. Entonces, si se da premios a los más grandes a cambio de nada, bueno, el resultado es que esas utilidades extraordinarias que tuvieron las han sacado, ha sido fuga de capitales. Macri nunca se fijó en los pequeños y medianos empresarios argentinos. Entonces ese es un error muy grande que cometió y ahora está pagando los resultados o está pagando las consecuencias de sus errores. Yo creo que claramente pues no sería como darles un premio sin pedirles que inviertan. Esos errores se pagan, como estamos viendo, además de un déficit fiscal muy alto, ¿no? Ya. No hay riesgo en Bolivia de que pase algo similar. ¿Tiene previsto medidas como levantar el cambio congelado, digamos? No, porque son dos realidades muy distintas, ¿no? Está claro que en Bolivia no se necesita una devaluación como se necesitaba en la Argentina. En Bolivia habrá que pensar de tener mecanismos más flexibles, pero por lo menos hasta el momento no estamos en una situación donde haya que tomar medidas de shock como la situación a la que llegó Argentina, ¿no? El problema de Bolivia es el endeudamiento que va creciendo cada día, el problema es dónde se destinan los recursos, son otro tipo de problemas. Ya, por ir acabando, volviendo a la política, ¿se ha puesto un calendario para tomar decisiones sobre las primarias, sobre su concurrencia en las próximas elecciones? Sí, nosotros estimamos que va a salir ese reglamento en los próximos días, con lo cual vamos a tener los elementos completos para poder analizar y tomar decisiones. La última, ¿cuántos militantes afiliados tiene Unidad Nacional? Unidad Nacional tiene los militantes iniciales, presentamos algo más de 100.000, se depuró, pero se depuró una cantidad que no era muy significativa, obtuvimos la personería jurídica y claro, aquí hay otra trampa, ¿no? El partido oficialista viene inscribiendo hace un año de manera coercitiva y demás. Los otros partidos no teníamos la información privilegiada que tiene el oficialismo y no hemos inscrito como lo han hecho en el último año. Ahora estamos en un proceso de inscripción y no tenemos duda de que vamos a tener frutos en ese proceso. Porque es una forma de defender la democracia, es un instrumento importante de participación de la ciudadanía. Hemos observado que la ciudadanía quiere participar, no quiere que otros decidan por ellos. Pero bueno, eso estará en función de las decisiones estratégicas. Gracias, Samuel, esperamos tenerlo de nuevo. Muy bien, pues un gusto, Jesús.